Muy buenas tardes, yo soy Huespe, estudiante de TICS en la Universidad Estatal del Milagro. En esta ocasión vamos a presentar la materia de inteligencia artificial. Somos el grupo número 2 conformado por Joseph Argel Huespe Astudillo, Joel Adrián Campo Verde Robo, Noeli Leonor Boniza Quimis, Melanie Quisela Andrade Vera y Raúl Alberto García Campodónico. Nuestro tema de hoy son las redes neuronales. En mi aporte voy a hablar sobre las redes neuronales convolucionales, también llamadas CNN. Como podemos ver en el primer gráfico, la forma de trabajar de las redes neuronales convolucionales son una imagen de entrada, pasando por la primera convolución, que son a través de filtros, algoritmo ReLU y subsampling. La segunda convolución son sucesivas del primera convolución, y la tercera convolución es la red neuronal multicapa, o también llamada Fully Connect. Y por último tenemos el resultado, que es la apreciación o el reconocimiento de un objeto. En este caso nos habla sobre perro, gato y pájaro, que es la capa de salida, clasificación One Shot Encoded. Se los puede conocer de esas maneras. Entonces, las redes neuronales convolucionales. Tradicionalmente la extracción de características se hace mediante ingeniería humana. Y de esta manera un diseñador propone un conjunto de descriptores handcrafted para un problema específico. En el paradigma del aprendizaje profundo o deep learning, el conjunto de descriptores es aprendido automáticamente mediante técnicas de inteligencia artificial o machine learning. Como podemos ver, una red neuronal convolucional es un tipo de red neuronal profunda para procesar datos que tienen una topología en la forma de cuadrícula, como pueden ser imágenes, pero también se las puede usar para procesar eh, audio o videos, incluso texto. En el nombre, la red neuronal convolucional indica que la red aplica una operación matemática de convolución de al menos una de sus capas. En esta pequeña imagen podemos ver la red LeNet5 propuesta para el reconocimiento de dígitos manuscritos. Podemos ver que tiene un input de 32 por 32 por 1, y aquí pasan a ser las convoluciones. El subsampling con la convolución número 2, otro submapping y la convolución 5 por 5, en donde va a encontrar un dígito, por ejemplo 1 o una letra. Las convoluciones de dos dimensiones. Las convoluciones consisten en sobreponer un filtro, o también llamado kernel, a la imagen, realizar las multiplicaciones término a término y sumar sus resultados. Podemos ver que las imágenes se las divide por matrices. Podemos ver que la imagen la divide por matrices y estas de aquí las pasa por filtros hasta encontrar un pequeño píxel en donde va a ir reconociendo la imagen. El ejemplo de convoluciones de dos dimensiones, como acabamos de decir, dividido por matrices, en donde toma la primera matriz y la multiplica por una submatriz. Y este aquí les va a dar un resultado en donde va a ir poniendo los dígitos. El primer dígito que encuentra es 78, el segundo es 87. La capa de convolución. Los componentes, el número de filtros kernels para aplicar a la imagen, las funciones de activación y usualmente el ReLU, o también llamada función de unidad rectilínea uniforme. La capa de pooling reduce el tamaño de nuestros mapas de activaciones, opera en cada canal de manera independiente, no introduce nuevos parámetros. Como podemos ver, en esta capa lo que hace es reducir lo más que se puede toda una matriz. Y lo más utilizado son el max pooling, que es utilizar el valor máximo de cada conjunto de píxeles, como podemos ver en la primera imagen, y el average pooling, que utiliza el valor promedio de cada conjunto de píxeles. Es decir, el primero usa un valor total y el otro usa un valor promediado.
Y como última capa tenemos la capa Fully Connect. Esta capa está completamente conectada entre sí. Cada una de las salidas en una capa previa está conectada con un peso a cada una de las neuronas en la capa. La capa completamente conectada es usada solamente cuando el número de entradas es pequeño. Y muchas gracias. Bien, mi nombre es Joel Adrián Campoverde Arrobo y voy a explicar el caso de redes neuronales recurrentes y vamos a ver qué son. Bien, para saber qué son esto, pues debemos preguntarnos qué es lo que son. Pues, según el texto, son una clase de algoritmos que se utilizan para procesar datos secuenciales como el lenguaje natural, la música y las series temporales. Estas poseen una memoria interna que les permite recordar información de entradas previas y utilizarlas para contextualizar y comprender la entrada actual. En resumen, lo que quiere decir esto es que la red neuronal recurrente es un sistema de datos secuencial que no tiene retroceso y que le permite tener una memoria a corto plazo, no eterna porque no tiene dónde guardar, simplemente que es más como para que se adapte de acuerdo a lo que le enseñemos. Como este es un ejemplo de cómo funciona, bueno, es un modelo de lenguaje de cómo se puede representar la red neuronal recurrente. Lo que quiero tratar de decir aquí es que como entrada tenemos x sub t, bueno, este es xt. X va a ser la representación de aquella toda información que le vamos a otorgar para que pueda memorizarla. Luego pasará a la acción, que la acción vendría a ser el bucle recurrente que implica un retraso de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Aquí es lo que va a ocurrir, la función de reconocimiento a partir de lo que le han enviado y cómo lo codificamos. Es como esta va a ser la memoria a corto tiempo que simplemente va a funcionar dentro de la acción para que genere una salida de Y, que este va a ser la generación de aquella información que le hemos proporcionado y a partir de lo que ella va a generar. Existen varios ejemplos de las aplicaciones de redes neuronales recurrentes, como son la traducción automática, el reconocimiento del habla, que primero se da por la señal sonora, que sería esta, el análisis acústico, y va a pasar por un proceso de reconocimiento. Esta vendría a ser la acción, y en esa acción va a incorporar modelos acústicos de las unidades de reconocimiento, diccionarios de pronunciación y modelo de lenguaje. Lo que va a generar es un texto. También tenemos la generación de texto. Como ven aquí se imprime texto en pantalla, y ahora con un ejemplo vamos a detallar un poco mejor esto. Bien, cabe recalcar que tenemos que tener en claro que la red neuronal solo va en forma secuencial, ya lo dijimos al inicio, no tiene retroceso, por lo cual ya explicaremos cómo es que la memoria funciona a corto plazo. Y bueno, y a partir de la entrada solo va a funcionar como entrada y como salida, que sería el generador. Esto lo hace ideales para reconocimiento de patrones debido a la acción, o sea, el plano intermedio, donde se va a ejecutar el bucle. Ahora, para explicar lo siguiente, pues bien, vamos a explicar con un ejemplo. Podemos suponer de forma hipotética, supongamos que queremos crear un modelo que sea capaz de generar nombres de dinosaurios. Nosotros debemos enseñarle al modelo un listado de nombres de dinosaurios y una vez realizado el entrenamiento, el modelo deberá aprender a generar nuevos nombres. Bien, para esto, lo que queremos hacer, como ya dije, tenemos que entregarle un listado de nombres a la red neuronal que vamos a crear. Entonces, supongamos que ya tenemos los nombres, estos tienen que ir incorporando. Aquí le puse como ejemplo para que vean la idea de lo que queremos hacer. Entonces, vamos a incorporando de los nombres, de un listado de nombres de dinosaurios de verdad.
Entonces estos se van a ir incorporando al bucle, a la acción, a la red al que lo vamos a entrenar. Le vamos a decir, hey, apréndete estos nombres, tiranosaurio rex, anquilosaurios, etc. Va a ir incorporándose y ahora al momento de la generación del código, este va a generar un nombre así que no es existente pero que va relacionado con el tema y generará diplosaurio. Bien, aquí vemos cómo lo entrenamos. Simplemente le dimos un listado de nombres de dinosaurios verdaderos y va a generar aleatoriamente un nombre de dinosaurio inexistente en base a lo que lo hemos entrenado, y él como que lo estudia y lo genera. Aquí pasa por un listado de nombres, se lo entrenó y generó diplosaurio. Bien, estoy grabando, sí. Bien, yo creo que está explicado. Vamos a pasar ya a la explicación de cómo es la función de esto. Bien, esto de aquí, el instante de tiempo de la palabra diplosaurio se define por la posición de cada letra en la secuencia. O sea, cada una, en cada instante de tiempo, como diplosaurio va a ser la 1, el instante de tiempo 2 va a ser I, el instante de tiempo 3 va a ser P, y así sucesivamente. A esto es lo que lo consideramos instante de tiempo. Entonces, como por ejemplo la palabra diplosaurio, y bueno, para generarla, digamos, ahorita voy a explicar un poco mejor. Por ejemplo, para generar la letra O, debes saber la red neuronal que creamos, que anteriormente estaba la letra L, y no tiene que repetirse. Entonces, tuvo que tener conocimiento de la letra anterior. O sea, que tiene que tener en cuenta el instante de tiempo actual, sino que también la información que va a ser proveniente para generar una nueva y seguir la secuencia. Es por eso que y tiene que saber de D y para generar la siguiente y la siguiente y la siguiente y la siguiente. A eso le llamamos instante de tiempo. Bien, aquí vamos a explicar un poco más detalladamente. Imaginemos que es la palabra diplosaurio. Bueno, ya la explico. Y vamos a decir que la entrada de, por ejemplo, que en el tiempo 1 va a ser el valor, bueno, vamos a primero explicar. X va a ser la entrada de la red neuronal en el instante de tiempo t. Esto va a ir cambiando constante cada tiempo de cada letra. Y Y va a ser la salida de la red neuronal en el instante de tiempo t. O sea, ya varía dependiendo del tiempo de la ubicación de la letra. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en el tiempo, digamos, 1, X y Y, o sea, X va a tener presente que va a generar la letra D y va a generar como salida la I. Entonces posteriormente la I va a estar acá. Y así sucesivamente, ya sabiendo X que el instante de tiempo anterior era I, va a generar la siguiente salida que va a ser P. Y así va a ser con la siguiente instante de tiempo y siguiente. Y se va formando la palabra diplo, saurio. Aquí no es necesario completarla porque aquí ya está generando la palabra final en la. Bien, ya todo esto nos preguntamos cuál es la función de reconocimiento de memoria interna que tiene. Pues la función son estas de aquí, las líneas rojas. Es decir, que tiene dos entradas y dos salidas. ¿Qué sería esto? O sea, las líneas rojas, la línea de secuencia funciona como una entrada extra de t y una entrada extra de x sub t y de y sub t. Esto para así tener una activación. Este tiene el nombre de hidden state, que funciona como estado oculto, simplemente no se muestra. Y esta es la que va llevando llevando el reconocimiento del texto. Y estos de aquí se calculan
con y sub t y x sub t para generar la siguiente respuesta, recordando las palabras anteriores. Y así es como va generando en cada secuencia de tiempo, en cada letra, una fórmula y representando así el resultado. Y listo. Eso sería por todo en redes neuronales recurrentes. Hola, mi nombre es Noeli Botniza y yo les voy a hablar sobre las redes neuronales generativas. Estas redes son un tipo especializado de red neuronal utilizada en el campo del aprendizaje automático y la inteligencia artificial, desarrolladas por Ian Goodfellow en 2014. La idea fundamental detrás de las GANs es entrenar dos redes neuronales simultáneamente que compiten entre sí en un proceso de aprendizaje adversarial. Las redes neuronales generativas han evolucionado desde su concepción inicial y han dado lugar a diferentes variantes y enfoques para abordar diversas aplicaciones y desafíos. En este caso voy a nombrar sus diferentes tipos. Primero tenemos lo que son las GANs convencionales. Estas son las básicas, compuestas por un generador y un discriminador que compiten entre sí. Utilizan redes neuronales convolucionales, principalmente en el contexto de la visión por computadora, pero pueden aplicarse a otro tipo de datos. Tenemos también lo que son las conditional GANs, que introducen información condicional, como lo son las etiquetas de clase en el proceso de generación. El generador y el discriminador están condicionados no solo al ruido de entrada, sino también a la etiqueta u a otra información relevante. Tenemos, entre otro tipo, también lo que es la Deep Convolutional GANs, que son una variante. Utilizan redes neuronales convolucionales profundas, tanto en el generador como en el discriminador, y se ha demostrado que este tipo son más estables y pueden generar imágenes de mayor calidad en comparación con las GANs convencionales. Tenemos la Wasserstein GANs, que introducen una métrica de distancia en lugar de la función de pérdida de divergencia KL. Este es Kullback Label. O de entropía cruzada típica de GANs convencionales. Esto va a ayudar a superar problemas de entrenamiento como lo es el colapso del modo y la inestabilidad. Tenemos también lo que es la GANs con aprendizaje semi-supervisado. Este únicamente se enfoca en el uso de datos no etiquetados en conjunto con datos etiquetados para mejorar el rendimiento. Como penúltimo tipo tenemos las Sickle Guns, que son diseñadas específicamente para problemas de traducción de imágenes. Se van a utilizar para el mapeo entre dos dominios diferentes sin necesidad de correspondencias exactas en los datos de entrenamiento. Y por último, las Style Guns y Big Guns. Estas son variantes más recientes que han mejorado la generación de imágenes en términos tanto de calidad como de diversidad. Las Style Guns permiten un control más fino sobre los atributos de las imágenes generadas, mientras que las Big Guns están diseñadas para escalar en conjuntos de datos grandes y producir imágenes de alta resolución y calidad. Ahora, en base a lo que son las redes neuronales generativas como tal, vamos a ver un poquito de las comparaciones de sus ventajas y desventajas. Entre sus ventajas tenemos lo que es la generación de datos realistas. En este caso, las GAN son capaces de generar datos sintéticos que son indistinguibles de los datos reales, como vendrían siendo textos, imágenes, músicas, entre otros. Tenemos como otro punto de ventaja lo que es la versatilidad y aplicabilidad. Son aplicables a una amplia gama de problemas, desde la generación de arte hasta la mejora de imágenes y la síntesis de voz. Como penúltimo punto, lo que es el aprendizaje no supervisado. En este caso no requieren etiquetas explícitas para aprender a generar datos, lo cual va a resultar útil cuando los datos etiquetados son escasos o costosos de obtener. Y como último punto tenemos la capacidad de capturar distribuciones complejas. En este caso pueden modelar distribuciones de datos complejos y de alta dimensionalidad. Entre sus desventajas, también podemos nombrar 4 puntos. Como primero tenemos la dificultad e inestabilidad en el entrenamiento. En este caso, lo que es el entrenar las GANs puede ser complicado y delicado también. Normalmente se requiere un ajuste fino de hiperparámetros y técnicas avanzadas para evitar problemas como el colapso del generador o discriminador. Adicional, las GANs son conocidas por ser
inestables durante lo que es el entrenamiento, lo que puede llevar a resultados inconsistentes o de baja calidad si no se manejan adecuadamente. Tenemos como otro punto de desventaja los modos de colapso. En este caso existe el riesgo de que el generador colapse en la producción de solo unos pocos ejemplos que son fáciles de engañar al discriminador, lo que resulta en una falta de diversidad en las muestras generadas. Tenemos también lo que es la evaluación objetiva. En este caso no hay métricas de evaluación objetivas y universales para medir la calidad de los resultados generados por las GANs. En este caso es totalmente dificultoso lo que es la comparación y la selección de modelos. Como último punto tenemos la necesidad de datos de alta calidad. Realmente anteriormente mencioné este punto y relativamente las GANs pueden generar datos realistas. Aún van a depender de datos de alta calidad para el entrenamiento inicial. En este caso puede limitar su aplicación en dominios donde los datos son escasos o de baja calidad. Entrando un poquito más en contexto, vamos a darle una conceptualización a lo que es el generador y lo que es el discriminador, lo cual van a partir desde un entrenamiento previo. El generador es la red generadora que crea nuevas instancias de datos, como imágenes, sonidos o textos, a partir de datos de entrenamientos existentes. El objetivo clave es generar datos que sean indistinguibles de los datos reales proporcionados al sistema. ¿Y qué es el discriminador? El discriminador, bueno, en este caso la red discriminatoria actúa como un detective que intenta distinguir entre datos reales, que estos son los obtenidos del conjunto de los datos del entrenamiento, y los datos falsificados, que estos son los generados o creados por el generador. Su objetivo es clasificar correctamente las instancias como reales o generadas. Y bueno, por último, vamos con lo que es el proceso de entrenamiento. En este caso, este proceso implica una dinámica particular entre las dos redes neuronales, las anteriores mencionadas, el generador y el discriminador, y vamos a ver un poco paso a paso de cómo funciona este proceso. Partimos por la inicialización, se inicializan dos redes neuronales. En este caso, el generador va a tomar muestras de ruido aleatorio como entrada y genera datos sintéticos. En lo que es el entrenamiento en bucle, vamos a subdividirlo por dos pasos. El primer paso va a ser el entrenamiento del discriminador y el paso 2, el entrenamiento del generador. En este caso, el primer paso, entrenamiento del discriminador, se van a alimentar al discriminador con ejemplos tanto reales del conjunto de datos real, con lo que va a realizar la generación de los ejemplos. El discriminador aprende a distinguir entre ejemplos reales y generados, optimizando sus parámetros para maximizar la probabilidad de asignar la etiqueta correcta. Esta puede ser real o falsa a cada uno de los ejemplos respectivamente. Y por último, se va a calcular la pérdida del discriminador eh, con la medición de qué también puede distinguir entre los datos reales o generados. Como paso 2 tenemos el entrenamiento del generador. Se alimenta el generador con un ruido aleatorio, como antes lo mencioné. El generador produce ejemplos sintéticos. Estos ejemplos se introducen en el discriminador y el generador lo que va a realizar es ajustar sus parámetros para minimizar la probabilidad de que el discriminador pueda distinguir entre los datos generados y los reales. La pérdida del generador mide que también puede engañar al discriminador. Como siguiente paso tenemos lo que es la optimización adversarial. En este proceso, bueno, básicamente el proceso como tal se repite en un ciclo donde el discriminador y el generador se entrenan a interacciones alternas. El discriminador va a mejorar su capacidad para distinguir entre lo real y generado, mientras que el generador mejora su habilidad para generar datos que parezcan auténticos. Como penúltimo paso tenemos lo que es la convergencia. Bueno, idealmente el proceso continúa hasta que el generador produce datos que son indistinguibles de los datos reales para el discriminador. En lo que es ya un poquito más la práctica, encontrar un equilibrio estable entre lo que es el discriminador y el generador puede ser complicado y puede requerir ajustes finos de hiperparámetros y técnicas avanzadas. Y como último paso tenemos lo que es la presentación de resultados. Una vez entrenadas, las GANs pueden generar datos sintéticos que siguen la distribución de los datos de entrenamiento original.
lo que es totalmente útil en aplicaciones de generación de imágenes, textos, músicas, videos, etc. Gracias. Mi nombre es Melanie Andrade y yo les voy a hablar sobre las redes neuronales conocidas como transformers. ¿Qué son? Bueno, estas redes neuronales están diseñadas para resolver problemas de aprendizaje supervisado en procesamiento del lenguaje natural, o también conocido como NLP. Este modelo supera a los anteriores al permitir la traducción de idiomas con entrenamiento paralelo, lo que aumenta la velocidad y reduce costos significativamente. La clave del transformer es el mecanismo de atención que no se había explotado completamente hasta eso entonces. Ok, teniendo claro eso, esta es la visión general que tiene en sí el esquema de la red neuronal de transformer. Tenemos lo común, las entradas, las salidas, también conocidas como codificadores y decodificadores. La primera impresión puede ser un poco turbia, o sea, un poco muchas imágenes de por sí, pero si lo vemos como el modelo de caja negra, eh, podemos entender de manera simplificada cómo funciona dicha red neuronal. Una entrada pasa por la red neuronal de Transformer y la salida es en otro idioma. En este caso, tenemos la entrada hola en español y como resultado en la salida obtenemos lo que es la salida. Listo. Si hacemos un poquito más de zoom y nos metemos más adentro, o sea, la función de la red neuronal transformer, veremos dos componentes principales, como las había mencionado anteriormente, encoders y decoders, o en español, codificadores y decodificadores. La entrada pasará por una serie de encoders que se encadenan uno tras otro y luego envían su salida a otra serie de decoders hasta emitir la salida final. Hola amigo, o thought, hello friend. Se utilizan 6 encoders y 6 decoders. Notaremos un recuadro llamado target, donde estamos pasando el output deseado al modelo para entrenar, pero obviamente que no le pasaremos al momento de la inferencia. O sea, está como solo un ejemplo alejado de lo principal que es la entrada y lo que nos va a retornar la salida. Listo. Ahora, observamos con mayor detalle cómo está compuesto un encoder y un decoder, que son muy parecidos por dentro, pero no. Entonces, tenemos que en su interior tanto el encoder como el decoder cuentan con un componente de atención o dos y una red neuronal normal como salidas. Bueno, entonces, tenemos que tener claro también que un encoder tiene como objetivo procesar la secuencia de los tokens de entrada y ser a su vez la entrada del mecanismo de atención del decoder. Con varios decoders, o sea, no solo se utilizan uno en la práctica. Aquí entra el dichoso mecanismo de atención, ya que tú le puedes mandar una frase y esta te la puede decodificar en números y al revés. Puedes darle números para que te decodifique esta frase en español o el idioma elegido. Y luego tenemos el decoder. Bueno, el decoder tradicionalmente usamos la salida únicamente para validar el modelo y ajustar los pesos de red neuronal. Sin embargo, en el transformer estamos usando la salida
Hello Friends como parte del aprendizaje que realiza este modelo. Entonces, el output Hello Friends es también la entrada del decoder hacia las embeddings de posicionamiento y finalmente el ingreso a Mask Self Station que comentamos respecto a los valores. Em, entonces, es un mecanismo que se usa para modelar un diseño y de esta manera traducir cualquier tipo de entrada que se le dé, teniendo en cuenta, obviamente, sin la inferencia, el ejemplo que le queremos dar para que pueda funcionar de dicha manera. Por ejemplo, si yo te dijera en casa herrero, cuchillo de, y vos tuvieras que predecir la próxima palabra, entre todas las posibles, seguramente elegirías palo con la probabilidad del 0,99%. Ahí se acaba de aplicar esta red neuronal, porque descartas las otras 49.000 puntos restantes palabras. Entonces, eso. Muchas gracias. Ok, este código de Python realiza análisis de sentimiento en textos cortos como tweets o reviews, utilizando técnicas avanzadas de procesamiento del lenguaje natural y aprendizaje automático mediante una red neuronal recursiva. Comienza leyendo un archivo SSV que contiene tweets etiquetados con diferentes sentimientos y procesa estos datos eh, mostrando el sentimiento que predice en base a su entrenamiento. Vamos a ir ejecutando el script y lo vamos a ir viendo paso a paso. Eso se tarda un poco. Training data. Ah, estoy en la carpeta equivocada. Listo. Perfecto, ya se está entrenando. A ver, ¿qué hace el script? El script primero lee nuestro archivo de información de entrenamiento, los cuales es un dataset que sacamos de internet, el cual es un tweet sacado de Twitter, obviamente, y su clasificación e información innecesaria que nos va a interesar acá. Este es el tweet y la clasificación en positivo, negativo, eh, y la parte más importante es la cantidad de registros. Como podemos ver, son casi 75.000 registros. Quiero dejar esto muy en claro. En datasets con 500, 100 e incluso 10.000 teníamos un porcentaje de predicciones correctas de 12%. Y solo cuando comenzamos a sacar datasets más y más grandes, comenzamos a tener un porcentaje el cual era aceptable. Leemos por cada uno de los registros de nuestro CV y lo asignamos a un array de elementos. En este caso nos interesamos en el texto y en la clasificación. Esta clasificación la almacenamos simplemente como un texto, pero eso es algo que el modelo no entiende. El modelo no entiende que este, esta, esta cantidad de caracteres que dicen positivo significa cualquier cosa, por lo cual creamos un mapeo el cual identifica cada una de las labels, a cada uno de los elementos que existen en esta columna con un identificador, un número. Y así sabemos que si el modelo nos dice, esta frase tiene un sentimiento cero, significa que es algún tipo de un ID que se relaciona con un elemento de la columna. Antes del entrenamiento comenzamos el preprocesamiento de los datos. ¿Cómo funciona el preprocesamiento de los datos? Elimina mayúsculas, tildes, apóstrofes, comas, puntos y cualquier otra cosa que no sean espacios o letras en minúsculas. ¿Por qué hace esto? Porque diferencias entre una I mayúscula, una I latina, ese tipo de diferencias o tildes
Son diferencias las cuales pueden afectar a cómo nuestro modelo lee la información o interpreta la información y puede afectar a nuestro porcentaje de acertamientos. Comenzamos entrenando el modelo con dándole cuáles son los elementos de texto preprocesado, el número del tamaño del vector que queremos, que en este caso es bastante arbitrario, en este caso seleccionamos 100, el valor de ventana, lo cual significa como qué tanto puede tener en contexto en memoria nuestro modelo. Por cada palabra que el modelo vaya revisando, va a estar viendo 5 palabras adelante y 5 palabras detrás y tomándolas como contexto. El valor cuanto mínimo significa que si una palabra o un registro de texto tiene mínimo una palabra que se considere como un entrenamiento útil y cuántos workers de mi procesador le estoy asignando para el entrenamiento. Guardamos este modelo en la carpeta de modelos y con esta función lo cargamos, pero está comentado. Esta, esta función nos permite crear cualquier tipo de texto, transformar cualquier tipo de texto que enviemos en un vector promedio, que es lo que el, que es lo que nuestro modelo interpreta. Nuestro modelo no interpreta texto, sino interpreta texto convertido a un vector promedio. Y comenzamos con el análisis de sentimientos. Para el análisis de sentimiento, en base a nuestra información que tenemos de testeo, la separamos en dos. Cogemos una parte muy chiquitita para nuestro testeo y la otra la dejamos para entrenamiento. Creamos una pipeline, que esto lo hacemos mediante el clasificador Random Forest. Básicamente lo que estamos haciendo es entrenar vectores de palabras transformados junto con sus etiquetas de sentimiento correspondientes. Básicamente le estamos enseñando al modelo qué palabras significan bueno o malo. Y lo hacemos, bueno, y las definiciones están aquí dentro. Lo entrenamos en base a la información de entrenamiento que obtenemos en esta función y lo almacenamos para poder ejecutarlo otra vez en el futuro sin tener que reentrenarlo. Evaluamos el modelo y imprimimos el reporte, que es el que estamos viendo acá abajo en pantalla. Esto nos muestra que tenemos un porcentaje de aciertos de 75% en base a nuestra información de entrenamiento, lo cual se le puede poner aquí cualquier palabra. Nos muestra que la palabra hate es negativa. Un gran paréntesis que tengo que hacer: todos nuestros ejemplos van a ser en inglés porque nuestra información está en inglés. Este es uno de los datasets más grandes que podemos encontrar, que son gratis y que no tienen una cantidad de inmensa información o de otras columnas innecesarias para nosotros. Este diccionario de labels es bastante importante porque es lo que nuestro modelo utiliza para la relación entre los números y sus categorías. Entonces esto lo podemos poner aquí. Perfecto. Este archivo cumple exactamente la misma función que el archivo anterior, simplemente que este carga los modelos en vez de entrenarlos. Y en este caso yo puedo ejecutarlo, ingresar una X cantidad de texto, aquí love, aquí test. Como podemos ver, en base a las palabras que son bastante genéricas, nos da un valor negativo, positivo, neutral. Si mandamos palabras bastante ambiguas y sin contexto, podemos ver que no nos muestra nada más que neutral. Sin embargo, siempre que utilicemos un sentimiento de análisis, un procesamiento del lenguaje natural y sobre todo sentimiento de análisis, entre más contexto es mejor. Tampoco una palabra gigante, pero más de una frase casi siempre es lo recomendable, porque recordemos que nuestro modelo está asumiendo que existe por lo menos
5 palabras adelante y 5 palabras detrás de cada palabra que está analizando. Entonces, entre más tiempo tenga de entender 5 palabras, más contexto puede tener y mejor nos podemos acercar al 75% de porcentaje que tenemos de aciertos. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones en el mundo real? Porque, por lo menos en estos casos, esto es simplemente una prueba técnica, pero nadie va a entrar a ingresar texto en una terminal. El- mm, Tenemos que entender que el procesamiento del lenguaje natural se utiliza en dos únicas áreas, a niveles grasos, a niveles macros, solo utilizan en dos áreas. Para el análisis de publicidad en general, no solo marketing digital, sino también mar- eh, publicidad normal y corriente, por la cual analizamos sobre todo información, comentarios, tweets, menciones de nuestra campaña publicitaria, para darnos una idea muy rápida y muy enseguida de cómo nos está yendo y cómo le está yendo a nuestra campaña publicitaria en base a lo que nos dicen nuestros usuarios. Esa es una. Y la segunda es para personas en el espectro autista. Este tipo de personas no tienen o son muy malos en el entendimiento del contexto emocional o en el contexto de las oraciones. Cosas como el sarcasmo son cosas muy complicadas de entender para ellos. Por lo que herramientas que te permitan que en caso de duda te den una ayuda son bastante comunes y una ayuda bastante grande. ¿Cómo podemos aplicar eso ahorita? Bueno, podemos crear una API. Esta API utiliza exactamente el mismo diccionario, así que tengo que cambiarlo. Y es bastante código para simplemente, en vez de yo tener que escribir la palabra que que quiero analizar con mi modelo de lenguaje de procesamiento de lenguaje, perdón, en vez de tener que escribirla, la puedo mandar por un post. En este endpoint, en mi localhost, puedo mandarle una petición post con la información dentro del parámetro texto y me devuelve el sentimiento que nuestro modelo predice. Lo podemos ver aquí. En este texto le estoy mandando en esta petición le estoy mandando este texto y obviamente primero tengo que ejecutar el servidor. Me devuelve un negativo. Esto lo podemos implementar junto con una extensión de Chrome, la cual se ejecuta con puro JavaScript, lo cual, para no meternos mucho en esto, permítanme hacer la pantalla más pequeña, para no meternos mucho en esto y no perder más tiempo, esta función lo único que hace es crear un menú, un, un registro que podemos hacer clic en el menú del clic derecho. Esta función te permite que cuando tú seleccionas, capturar el texto que está seleccionado, preprocesarlo y mandarlo a esta función, que esto lo único que hace es coger el texto que hemos seleccionado, el texto que le acabamos de mandar, y mandárselo a nuestra API. Espera una respuesta y la respuesta la muestra en base a una alerta. Y la muestra con un mensaje bastante sencillo, que el texto tiene un tono de dos puntos y devolvemos el sentimiento. Entonces, ¿cómo cargamos esta extensión? Podemos ingresar a Chrome, Developer Mode, y podemos seleccionar la carpeta la cual contiene nuestra extensión, que en este caso es esta. Podemos ver que nos muestra este texto, este icono, todo no tiene nada que ver, y podemos ver que esta extensión está aquí. Entonces, ¿dónde la podemos probar? Se me ocurre en IMDb. Acá podemos ver las ratings de algunas películas y, sobre todo, lo que más nos interesa, los comentarios de los usuarios.
Perfecto. Vamos a hacer esto. Porque no hay ninguna otra más, ¿verdad? Ok. Si nosotros seleccionamos este texto, clic derecho, podemos ver que existe un menú scan. Al momento de hacer clic, lo que está pasando es que le estamos mandando este texto a nuestra API y el retorno lo estamos mostrando en esta alerta. Y nos dice que el texto tiene un tono positivo. Sin embargo, si nos vamos a este tipo de reviews, perfecto, puedo hacer el scan y dice que el texto tiene un tono negativo. Podemos ver también esto aquí. El texto tiene un tono irrelevante. Como podemos ver, en casos de que son ideas muy separadas, es decir, son bastantes párrafos, se pierde, no es que se pierde contexto, pero el modelo pierde un montón de efectividad porque están hablando de tantas cosas diferentes. Como podemos ver aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco diferentes temas que está mencionando. Por lo que el modelo del lenguaje no puede tomar en cuenta todos esos temas diferentes porque al final lo único que sabe hacer el modelo es saber qué palabras muy juntas significan que una oración es mala o buena en base a nuestro entrenamiento. Sin embargo, si podemos, esta frase que es bastante sencilla, podemos ver que el texto tiene un tono negativo. Negativo. Negativo, porque estamos procesando una por una cada uno de los registros. Sacamos que tiene positivo porque este es el único apartado en donde el review está diciendo algo bueno. Relevante, positivo. Entonces, como podemos ver, esa es una de las maneras en que funciona o se puede utilizar nuestro modelo de procesamiento de lenguaje natural en la vida real.